El análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana ya de jueves 29 de octubre del año 2020. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales de Agencia Fronteriza de Noticias. Estamos transmitiendo justamente a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info y por supuesto en las redes sociales. Les recuerdo que como todos los días, en punto de las 3 de la tarde, usted puede tener acceso en horario diferido a la edición nocturna, la de la noche previa, pues los reporteros del barrio también salen de noche, que se transmite en vivo aquí en este mismo espacio, en punto de las 9 de la noche, con nuestra compañera y amiga Doralena Cortés Juárez, directora de Agencia Fronteriza de Noticias, y un servidor. Gracias a todos ustedes, son muy gentiles por acompañarnos esta mañana en que les vamos a compartir información de lo último. Juan Carlos Rubalcaba nos acompaña hoy, gracias. Bienvenido, muchas gracias, muy amable. Armando Fidel Ramos Hernández nos acompaña hoy. Buenos días a la autoridad, a la comunidad artística y cultural de Baja California, con el respeto de siempre. La Casa de la Cultura de Tijuana es Patrimonio Cultural del Estado de Baja California. La Ley de Protección al Patrimonio Cultural engloba su construcción, todo el edificio y sus nombres. No se vale cambiar los nombres, ni modificar nada de su estructura, a no ser que se mejore la original. Ya antes intentaron cambiarle el nombre y los esfuerzos fueron fallidos por no usar... y se corta el texto. Pero bueno, creo que a partir de esta expresión seguramente va a resultar controversial la propuesta de colocar al Teatro de la Casa de la Cultura el nombre de Ever Axel. Este artista tijuanense y promotor cultural de muchísimos años, con una trayectoria de 40 años más o menos, dedicada principalmente al teatro, que falleció de COVID en abril de este año. Un personaje de gran presencia en la comunidad artística, de amplio reconocimiento, y que fue una de las primerísimas víctimas de COVID en Tijuana, en uno de los golpes, quizá el golpe más severo que haya sufrido la comunidad artística y cultural de la ciudad, de Tijuana, al enterarnos de su fallecimiento, fíjese nada más. Así que, por lo visto, estamos frente a un tema que va a generar controversia. Vamos a darle seguimiento. Anoche le comentábamos de esta propuesta que se ha presentado y que es suscrita, como usted comprenderá, respaldada pues por buena parte de la comunidad artística y cultural, pero hay otras voces como la de Armando Fidel Ramos Hernández y tendremos que darle un seguimiento a este tema para conocer la posición. No nos acompaña en este momento Marco Antonio Labastida, el tenor Marco Antonio Labastida, que fue pues coordinador, presidente del Seminario de Cultura Mexicana aquí en Tijuana. Él también, además de ser artista, ha participado muy activamente en instituciones como esta, en las que ha tenido una presencia defendiendo causas de la comunidad artística. Entonces,
Yo espero que pueda abundar un poco más Marco Labastida sobre este tema. Israel Núñez, se me hace raro, dice que nadie diga nada sobre el posible segundo retiro de las Afores. Un periodista ya se lo planteó 2 veces a AMLO en la mañanera. Vamos a buscarle a esto, don Israel. Voy a revisar esto para ver qué tema novedoso podemos encontrar en él para compartirlo en la edición de la 1 de la tarde. Maestro Salvador Cortés, bienvenido. Hablando de artistas en nuestra comunidad, maestro de música, compositor, director de coros, maestro de escuela. Es uno de los educadores y formadores entre niños. Ha enfocado su esfuerzo y su gran parte de su trayectoria en la formación musical de niños, así que nos acompaña esta mañana y le damos la bienvenida. Abel Ponce Cota, buenos días, aquí al pie del cañón y atento a la información. Gracias, muy amable don Abel. Nuestro amigo Roberto López, un extraordinario fotógrafo, buenos días, dice gracias a Dios de nuevo, después de unos días de farándula en el hermoso estado de Chiapas, y ahora en nuestro mejor noticiero de nuestro estado, y ya después de tantos recalentados aquí de nuevo con ustedes en vivo y en directo, bienvenido mi estimado Roberto, muy buen fotógrafo. A ver cuándo nos permite la pandemia una sesión de fotos, ¿no? A ver si me saca bonito. Digo, yo sé que es un poco difícil, pero es un maestro, mi estimado Roberto. La vanidad, pecado favorito. Bueno. Don Carlos Mendoza, bienvenido, gracias, buen día. Israel Núñez, también se dijo que podríamos sacar de la subcuenta de Infonavit, sí, pero hay muchas dudas, no sé si ya pasaron la ley o todavía está por aprobarse, y yo creo que es importante. Digo, cómo está la situación, y sí, lo podemos entender perfectamente. Antonio Carpio, buenos días. Anda muy de rosa, apoyando la campaña preventiva sobre cáncer de las mujeres, ya podemos verlo. Leti Flores, bienvenida, buenos días. Bueno, pues así están las cosas esta mañana. Está fresco y agradable el día, ¿no? Hasta concierto tenemos aquí. Nos trae serenata las avecillas canoras. Nos están alegrando la mañana. Nomás me faltó el café, mire, se me durmió el gallo por andar de bohemio ahí con los pajaritos estos. Mar Rodríguez también nos acompaña hoy. Juan Cabuto, desde La Paz. Juan Carlos Rubalcaba también, muchísimas gracias. Muy, muy amable. Ya gozando aquí en La Paz un clima exquisito. Qué envidia, don Juan. Qué envidia. Sin duda. Enorme envidia. Felicidades por eso. Está en el derecho del disfrute pleno de la vida. Bien por usted. ¿A quién tenemos más? Ya me está enviando aquí algunas fotos más, don Juan Cabuto. ¿No? ¿Qué imágenes de allá de La Paz? ¿Cómo me hace falta ir a tomar una buena sesión fotográfica en La Paz para mi archivo de imágenes de la península? Y luego con ese clima, Chihuahua. De veras. Oiga, pues mire que el tema de la confrontación entre gobernadores y el presidente de la República continúa. Ahora la nueva es que todos los gobernadores del PAN se sumaron al pleito fiscal con el presidente López Obrador. La llamada Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, la GOAN, Asociación Nacional de Gobernadores del PAN, de Acción Nacional,
se sumó a los mandatarios que conforman esta llamada Alianza Federalista en demanda de establecer un nuevo acuerdo financiero y fiscal de promoción y competitividad para los estados y municipios. Advierte que la situación de las entidades del país es insostenible y está incubándose una crisis nacional. Urge interlocución política para aproximar las posturas en torno a un nuevo federalismo. La nueva realidad económica demanda un nuevo arreglo financiero, fiscal, de promoción y competitividad. La situación de los estados es insostenible y se está incubando una crisis nacional, dijeron los mandatarios panistas en un pronunciamiento difundido justamente hoy, en el que aseguraron que enfrentan la pandemia con sus recursos ordinarios, además de que, producto de la crisis sanitaria y económica, pues ha habido recortes, grandes recortes a educación, seguridad, infraestructura, protección civil, ciencia, cultura, deporte, entre otros. Y frente a este panorama, dicen, se requieren grandes decisiones de inmediato. Al hablar de la intención de los gobernadores de la Alianza Federalista para romper con el pacto federal, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, afirmó que la política debe hacerse en la mesa y no con peleas. Yo creo que tenemos que, en vez de estar grabando videos y debatiendo a través de estos, sentarnos a la mesa con el gobierno federal. Yo creo que los estilos de pedir estas reuniones no han sido las adecuadas, dijo el gobernador, refiriéndose a los posicionamientos que ha hecho la llamada Alianza Federalista. Ayer, por ejemplo, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, presentó una solicitud al Congreso del Estado para que convoque a la realización de una consulta para que la ciudadanía opine si la entidad está bien con el trato fiscal que recibe de la Federación o que se busque una nueva retribución. ¿Quiénes están en la alianza de gobernadores panistas? Pues son los gobernadores de Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, que también forman parte de la Alianza Federalista, y están los gobernadores de Querétaro, Yucatán y Quintana Roo, Baja California Sur. A su vez, la Alianza Federalista está complementada con los mandatarios de Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, el perredista de Michoacán y los periodistas de Coahuila y Colima, así como el gobernador independiente de Nuevo León. Suman 14 gobernadores los que están demandando un mejor trato fiscal, es decir, casi la mitad de los gobernadores del país. La mayoría está del otro lado. Pues tras el anuncio de los gobernadores de la Alianza Federalista de que consultarán a sus ciudadanos para decidir si se mantienen dentro del pacto federal por el trato desigual que están recibiendo, López Obrador dijo que no se les debe absolutamente nada y que si se hacen cuentas, habría entidades que quedan a deber. Esto lo dijo hoy por la mañana el presidente López Obrador. Aclarar, dijo el presidente, para que no vayan a andar diciendo que no les entregamos recursos, no les debemos nada y se entregan todos los recursos que por ley les corresponde. Les diría que hasta nos deben, si hacemos cuentas, en algunos casos que no han pagado impuestos. No debemos absolutamente nada. El mandatario llamó a los gobernadores que sostienen que se les debe a que presenten las pruebas y señaló que para que las 10 entidades aliancistas salgan del pacto federal tendrían que reformar la Constitución y que eso lo deben decir para no engañar a la población. Claro que tenemos diferencias con el gobernador de Jalisco, pero actuamos en el marco de la legalidad y se respeta la Constitución, dijo el presidente López Obrador. Manifestó que la posición de la alianza tiene fines electorales para tratar de sacar votos. Si nos acusan a nosotros, si acusan al presidente, pues piensan que con eso van a tener muchos simpatizantes del sector conservador. Eso es, dijo López Obrador, quien adelantó que no entregará a las entidades presupuesto que corresponde a la federación, como los montos a programas sociales, pues señaló que su gobierno no dará estos recursos a los que siempre han medrado y se han aprovechado del presupuesto. En tanto, los 10 gobernadores aliancistas dijeron que la fragmentación nunca ha estado en su agenda.
solo buscan la edificación de un federalismo funcional y respetuoso. Se pronunciaron por una organización que devuelva a estados y municipios más recursos que ahora. Ese es el estado en que se encuentra el conflicto. Pues bueno, quizá no le falta razón al presidente de la República sobre el objetivo electoral de este movimiento. Pues es comprensible, ¿no? Es el momento en que pueden obtener más rentabilidad. No van a desperdiciar la oportunidad los señores gobernadores, independientemente de la validez que haya en algunos de los reclamos que están haciendo. Sí, la federación también tiene argumentos válidos, sin duda. Será interesante ver qué salida le dan a esto, a este movimiento. Ya sabe que vamos a estrenar el nuevo billete de 100 pesos, oiga. No le han dicho, no se ha enterado. Bueno, pues prepárese. Un nuevo billete de 100 pesos está por salir. Lo acaba de anunciar el Banco de México. El Banco de México dice que Sor Juana Inés de la Cruz será el personaje principal que aparecerá en el anverso de la nueva pieza. El nuevo billete será representativo del periodo de la colonia en México, de ese periodo. En el reverso contendrá como componentes específicos relativos al ecosistema de bosques templados, la mariposa monarca, pinos y encinos de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Actualmente la religiosa jerónima y escritora novohispana aparece en los billetes verdes de papel algodón de 200 pesos de la familia F, es la serie o la familia de billetes impresos que puso en circulación el Banco Central desde septiembre de 2008. La nueva pieza de 100 pesos será otro color, el que utilice seguramente para poder distinguirlo del que todavía sigue circulando. El nuevo billete de 100 pesos comenzó a diseñarse y fabricarse en el primer semestre del año pasado y está programada su puesta en circulación para el público en general en la segunda mitad de este año, que ya está por terminar, es decir, debe ser en cualquier momento. Que se apure, ¿no? A ver si... Sí, aquí está, oiga. Le voy a compartir esto. Un ligero cambio. A ver, déjeme compartirle esta imagen. Va. Ahí tiene usted la imagen que veremos en el billete. 100 pesos. Bueno. La misma imagen de Sor Juana Inés de la Cruz. Con algún cambio de tonalidad, por supuesto. Pues para que no le sorprenda encontrarse un nuevo billete y que piense usted que pueda tratarse de un fraude o de una cosa así, falsificación. No, efectivamente. Será en breve cuando se materialice el proyecto del Banco de México. Juan Carlos Rubalcaba Martínez. Un placer. Bienvenido, Juan Carlos. Ignacio Ramírez, buen día. Bienvenido. ¿Con qué cara, dice Israel Núñez, exigen estas personas, estos personajes de la Alianza Federalista con tantas cosas oscuras que se sabe de ellos? ¿No será que estos de la Alianza quieren balcanizar a México? ¿Será que los de la Alianza están enojados porque les afectó lo de los fideicomisos y que ya no pueden hacer dinero del narco? Pues quién sabe, pero hay algo de todo eso que menciona don Israel Núñez. Seguramente sí. La verdad es que los gobernadores vienen de una tradición
de cacicazgos locales. Y la evolución institucional y constitucional y política del país ha permitido evitar justamente erradicar hasta donde es posible esta figura de los caciques locales que eran intocables y que hacían lo que les daba la gana. El sistema federal está construido justamente para garantizar equilibrios y evitar cacicazgos, y que una autoridad superior es la autoridad que se deposita en el gobierno central mediante este esquema federalista. Los estados ceden algo de autoridad a cambio también, por supuesto, de equilibrio, de respaldo, de apoyo de una autoridad representativa de todos los mexicanos. El sistema federalista tiene como columna vertebral ese tipo de criterios. Y sigue habiendo caciques en México, sí, claro. En cada sistema, bueno, el sistema tiene sus caciques, ¿no? El partido que gobierne genera sus cacicazgos también. Eso es inevitable. No cree usted que Morena está vacunado contra eso. No tenemos garantías de que Morena es un partido y un sistema político químicamente puro. Y ya están por ahí circulando algunos que otros con vocación de cacique. Así que esta será una lucha interminable, constante, por impedir que los cacicazgos locales hagan lo que les dé la gana, y todo esto gira en torno al poder, porque además con el poder en la mano se controla el dinero. El dinero es la clave del asunto. Bueno, el poder es la clave. Con el poder vienen muchísimas cosas más. Es una lucha entre estos dos rostros de nuestro país, y entre estos gobernadores, por supuesto, hay algunos que quizá no pasen la revisión, ¿no? Así que será interesante ver qué salida se da a este conflicto, independientemente de que ahí, insisto, reclamos que son válidos de parte de estos gobernadores. Tengo por aquí algo que le quiero compartir. Hoy en la conferencia de prensa mañanera, por cierto, se abordaron varios temas. Uno, el de el general exsecretario de la Defensa Nacional, que está siendo sometido a proceso en los Estados Unidos. Se preguntó al presidente López Obrador sobre el tema de la defensa legal del general Cienfuegos en Estados Unidos, y el presidente López Obrador rechazó que el gobierno mexicano vaya a pagar la defensa de este general, como está proponiendo el PRI, porque aseguró que no se puede usar dinero público para pagar la defensa de detenidos en el vecino país. En la conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que apenas está iniciando el juicio contra el exsecretario por acusaciones de presuntos nexos con el narco, por lo que si no se demuestran estos señalamientos, se tendrá que dejarlo en libertad y él podrá demandar por daños morales y económicos. Existe la asistencia consular cuando se trata de mexicanos que son enjuiciados, detenidos en el extranjero, se les apoya. Hay asistencia consular, pero no se usan recursos para defender a ningún presunto responsable de delitos, así que no está contemplada esa posibilidad porque, insiste, no se puede usar dinero del presupuesto para pagar la defensa de los detenidos en Estados Unidos. El presidente dijo que si en el juicio no hay elementos de prueba, pues el hoy acusado tiene la posibilidad de defenderse y denunciar a quienes sin pruebas lo acusaron por los daños que le causen a sus familiares, a sus bienes y sobre todo por los daños morales que le pueden ocasionar. Y es que el PRI, les recuerdo, había anunciado, incluso a través de un comunicado de prensa, que a fin de evitar que las Fuerzas Armadas queden en el desamparo
y expuestas a ser víctimas de represalias por parte de organismos policíacos y de inteligencia extranjeros, el PRI formalizaría un exhorto para que se respalde de manera oficial a las instituciones como la Defensa Nacional, la Marina y la Fuerza Aérea. Pero eso no va a ocurrir. Por cierto que sobre este tema del exsecretario de la Defensa Nacional, hoy Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, dijo que Estados Unidos debió informar sobre las investigaciones que se seguían en torno al exsecretario de la Defensa y aseguró que después del proceso electoral se realizarán otras acciones. Dijo que de manera escrita y verbal el gobierno mexicano expresó su profundo descontento, y es una frase textual, su profundo descontento a los Estados Unidos por no haber compartido información sobre la detención del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Dijo que después de la elección presidencial en el vecino país se van a realizar otras acciones. Habrá más detalles, dijo, y otros seguimientos en este tema. Pero ¿qué hemos hecho? Se preguntó y se respondió a sí mismo. Primero, pues la asistencia consular, a la que hacía referencia el presidente López Obrador. Hay que garantizar, dijo, que el general Cienfuegos tenga un debido proceso y su defensa, y que no se cometan atropellos y abusos. Y en segundo lugar, le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país. Y en tercer lugar, se valorarán una serie de acciones subsecuentes en función de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio. Así que la próxima semana, pues ya está encima la elección presidencial en Estados Unidos. Entonces, una semanita más, poquito después del día de la elección, el gobierno mexicano dará a conocer algunos elementos adicionales sobre este tema. Eso es lo que dijo hoy Marcelo Ebrard, el hombre que aspira a encabezar los destinos de este país después del 2024. Sí, señor. Oiga, voy a una pausa brevísima y regreso. No tardo. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora, buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Lo que esperabas, 0 recargos. Aprovecha la oportunidad que te ofrece el gobierno del estado y ponte al corriente en tu adeudo del agua. Paga desde la aplicación móvil de CESPE en www.cespt.gov.mx o en tiempo real en los establecimientos autorizados. CEPROA y Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Gobierno del Estado. Genera bienestar. Gracias, muchas gracias, muy amables por continuar con nosotros. Quiero compartirle las particularidades de un tema que tengo por aquí, si usted me lo permite. ¿Dónde andas? Manifiéstate. Aquí está, por supuesto. Ya decía yo que aquí estaba. Mire, se produjo ayer una resolución importante de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral de la Federación en relación con la designación reciente del abogado y académico bajacaliforniano Luis Alberto Hernández como consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Y es que
uno de los participantes en ese proceso, un abogado llamado Iván de la Selva, no le gustó el resultado y promovió alguna acción legal contra el Instituto Nacional Electoral. Se lo voy a compartir. Este joven abogado es el consejero, debe usted seguramente recordarlo porque platicamos con él hace poquito, unos días después de su designación. Y resulta que el abogado Iván de la Selva se inconformó y promovió un juicio de derechos políticos para reclamar que no se hayan, pero por aquí lo tengo, que se haya violentado su derecho en este proceso donde fueron que poco más de 40, como 45, 46 participantes en el caso de Baja California por esa posición. Y efectivamente, este juicio, que es el nombre correcto, Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, lo promovió Iván de la Selva Rubio contra el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y logró que la Sala Superior revocara este acuerdo del Consejo General mediante el que se aprueba la designación del consejero presidente del Instituto Electoral de Baja California. El promotor de este juicio básicamente invocó varios agravios. Según el abogado Iván de la Selva, hubo deficiencias en el procedimiento. ¿Cuáles? No haber remitido una lista de 5 candidatos a la presidencia, sino que solo se hizo una propuesta única. No haber publicado los resultados de todas las etapas del proceso, en específico de las entrevistas. La propuesta sometida a consideración del Consejo General se aprobó sin tener a la vista los dictámenes de idoneidad de las y los candidatos y nunca se les informaron los criterios de evaluación a seguir para las entrevistas. ¿Qué más? 2 agravios más. Respecto a su perfil, dice Iván de la Selva, indebidamente se le consideró como un subordinado político por trabajar en una oficina del gobierno de Baja California sin considerar su experiencia laboral. Se refiere Iván de la Selva a la reacción evidentísima, y usted lo recordará, aquí se la compartimos en su comparecencia ante los consejeros del INE, le compartimos el video prácticamente completo, y en él, usted vio, lo vimos todos, evidentemente no les convenció, no les gustó esa parte del perfil de Iván de la Selva, porque se supone que se busca en los candidatos a consejeros y magistrados electorales, etcétera, no tener una vinculación a un partido político, no haber trabajado para o haber militado en un partido, etcétera, etcétera, y particularmente incomodó a por lo menos 2 de los consejeros, de manera especial, el que Iván de la Selva hubiese trabajado para el gobierno de Jorge Jan Ron como director de gobierno en la Secretaría General del Ayuntamiento, aunque él defendió en todo momento que se trataba de un cargo meramente técnico y legal. Los consejeros afirmaron o esencialmente dijeron pues que se trataba de un puesto de carácter político, no era un cargo de carácter estrictamente técnico, como lo quiso ver este hombre que promovió el juicio. Otro de los elementos que hizo ruido a Iván de la Selva es el hecho de que actualmente es empleado del gobierno de Baja California, en la Ciudad de México. Es la oficina
pues la dependencia que supuestamente dirigiría Fernando Castro Trenti. Fernando Castro Trenti, quien también fue secretario general del ayuntamiento con Jorge Jangrón, decidió declinar la invitación que le hizo Jaime Bonilla y actualmente pues es el contacto, el enlace entre Mario Delgado, presidente, dirigente de la fracción de Morena en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, y el presidente del Senado, Ricardo Monreal Ávila. Entonces, quedó Iván de la Selva y nos enteramos apenas justo a raíz de esa exposición ante los consejeros que era empleado de gobierno del Estado. Eso también le hizo ruido y le molesta y lo hace valer en este juicio. Dice que indebidamente se le consideró como un subordinado político por trabajar en una oficina de gobierno y no se consideró su experiencia electoral. Bueno, Iván de la Selva buscó ser magistrado electoral en un proceso anterior al que se convocó. Este cargo finalmente lo vino ocupando Jaime Vargas, si mal no recuerdo. Y el último agravio que plantea Iván de la Selva dice que por cuanto al perfil de la persona designada, es decir, Luis Hernández, dice que no debió ser elegido ya que no fue el que mejores calificaciones obtuvo ni en el examen de conocimientos ni en el ensayo, lo que resulta necesario al así disponerse en el artículo 27 del reglamento. Estos son los agravios que planteó. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal determinaron en las últimas horas, luego del análisis correspondiente, determinaron revocar la designación de Luis Hernández y le dieron la razón a Iván de la Selva, pero desecharon todos los demás agravios. Solamente se centraron en los principales. La omisión que según los magistrados efectivamente cometió el INE al no haber presentado una lista para elegir de ahí en la sesión de Consejo General del INE. El demandante dice que debió haber presentado el INE o la comisión que evaluó a los aspirantes debió haber presentado 5. Bueno, le corrigieron la plana y afirman los magistrados que el INE debió haber presentado hasta 5, que es distinto. Es decir, bastaba con presentar 2. Entre 2 y 5. No lo hizo así, solo presentó 1. Bueno, ¿qué tendrá que hacer ahora el INE eventualmente? Pues reponer el procedimiento básicamente, es decir, volver a presentar la lista. Y basta con que presente a 2, porque también el reclamo o el aspecto que se consideró en la revisión es que el INE debió haber considerado ahí también a una mujer en la propuesta. Entonces, bastaría con que el INE discuta una lista de 2, un hombre y una mujer. Y esto no deja fuera al propio Luis Alberto Hernández Morales, el actual consejero presidente, el hombre que fue seleccionado por el INE, decidido por el INE. Entonces, lo que es muy factible es que en estos días que va a sesionar, el INE tiene previsto sesionar el próximo día 6 de noviembre en una sesión ordinaria, aunque puede llamar también a una sesión extraordinaria y desahogar en ese punto este tema, en atención a la resolución del tribunal que le ordena pues prácticamente reponer el procedimiento, ¿no? Le voy a compartir el dato. Se revoca el acuerdo controvertido. Y el Consejo General tiene 24 horas después de
resolver en base a esta resolución, tiene 24 horas para notificarle al tribunal de que ya se subsanó esta omisión. Así que es cuestión de una semana, cuando mucho, para que esto se resuelva de manera permanente. Al revocarse, dice, le estoy leyendo la sentencia específica. Permítame usted. La propuesta debe garantizar paridad de género, por lo que en caso de ser dos aspirantes, una deberá ser mujer y el otro hombre. ¿Ah? En ese contexto, la propuesta que la Comisión dirigió al Consejo General para cubrir la vacante del instituto local, en la que únicamente incluyó a una persona, se aparta del contenido de la norma indicada, ya que al menos debió postularse una dupla paritaria. Así que es cuestión de unos días más para que esto se resuelva. El presidente actual del Instituto Estatal Electoral no debería técnicamente tener problema alguno para seguir despachando, porque en todo caso el conflicto no es contra él, el juicio no es contra él, contra su persona, es contra el INE por un detalle de procedimiento, y en tanto no se resuelva la actuación del INE, él podrá seguir despachando como presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, y será entonces y solo entonces cuando proceda lo que corresponda a la decisión que vaya a tomar el INE, cualquiera que sea. Parece poco probable que esto signifique que lo remuevan, la verdad. Así que él está simplemente sujeto y dependiente de que el INE le notifique oficialmente. Y solo entonces, una vez que el INE decida, ya veríamos si se ratifica su designación, que es muy factible. No parece haber elementos para considerar que pudieran removerlo, o por lo menos si el promotor del juicio, Iván de la Selva, pretendía eso, que lo quitaran a él, que quitaran a este abogado para colocarlo a él como consejero presidente, pues quién sabe, no, aunque no hay nada escrito, pues, pero parece poco probable. Y mire que me puedo equivocar, pero parece poco probable. Ya veremos, el tiempo dirá finalmente. Héctor García nos acompaña hoy. Considero oportuna la revisión de lo repartido a los estados por la federación. Un ejemplo es que a Baja California le mandan aproximadamente el 20% de lo que recauda para tesorería federal. Veo conveniente que los estados trabajen en temas de recaudación propia con miras a una mayor productividad. Pues sí, también ha sido un reclamo de la federación a los estados. Sean ustedes creativos, generen ustedes, ¿no? Lo que pasa es que hay un ingrediente político en una decisión de esa naturaleza. Los estados de la República tampoco quieren quedarse ni aparecer como el malo de la película, siendo ellos los que creen y aumenten impuestos locales, porque hay un costo político, evidentemente. Entonces, también quieren que sea la federación el malo de la película, pues no se puede tener todo, ¿no? La federación lo ha reiterado frecuentemente, se los ha dicho, en corto, en privado y en público, ¿no? ¿Quieren? Pues también, no más que asuman el costo político que implica aumentar impuestos locales o crear impuestos locales. Ese es el problema. Es lo que está en el fondo de la discusión, mire usted, ¿no? Y sí, tampoco le falta razón a este argumento de Héctor García. Baja California recibe un porcentaje que podríamos considerar injusto, por supuesto, por la cantidad de tributación, de impuestos que generamos y que se van al centro de la República, nos regresan una cantidad baja.
un principio del federalismo tributario es que hay un objetivo de subsidiariedad con los estados más pobres que no tienen capacidad todavía para generar pues, toda su riqueza, la que necesitan, el recurso que necesitan. Entonces, la federación, con lo que obtiene todos los estados, también destina una parte de recursos a los estados más pobres. Allí hay un principio de subsidiariedad que promueve la federación para igualar cosas, equilibrar situaciones económicas, pero la fórmula utilizada para determinar cuánto le va a entregar a cada estado es justamente lo que está en el centro del pleito, de la discusión. Hay acusaciones desde hace décadas en el sentido de que el gobierno federal manipula los datos de población y vivienda para calcular, dependiendo de la cantidad de habitantes que tenemos, cuánto nos debería tocar. Es uno de los elementos de la fórmula, la población. Y entonces la queja ha sido, bueno, el gobierno manipula los datos de los censos de población y no reconoce que tenemos una población mayor, luego entonces no nos entrega más recursos que deberíamos estar recibiendo, y es uno de los viejos reclamos. Israel Núñez, mire, parece que les leo la mente a los de la Alianza Federalista. Ahí está, Enrique Alfaro alza la voz contra el gobierno federal ante la desaparición de los fideicomisos. Sí, Enrique Alfaro es quizá el más activo gobernador, el más visible de los gobernadores de oposición a esta administración. Es el único gobernador que tiene movimiento ciudadano en Jalisco. Roberto Magaña nos acompaña hoy. Son malos administradores los gobernadores, no saben administrar el bien común, solo saben endeudar al pueblo, dice Roberto Magaña, y en esto también tiene razón Roberto Magaña. Esta es una razón por la que el gobierno federal, por ejemplo, ha ido estableciendo candados y creando leyes y reglamentos para someter a los gobernantes estatales y municipales en el ejercicio del gasto. Y hay mecanismos de mayor control fiscal hoy día. Por eso se creó, por ejemplo, un semáforo fiscal. Hay un semáforo creado para vigilar la forma en que gastan los recursos, sobre todo los recursos federales, las participaciones que se entregan. Todos están obligados a rendir cuentas. Se ha modernizado este mecanismo de monitoreo y control. Casi ocurre en tiempo real. Hoy la federación tiene la posibilidad prácticamente de ver en tiempo real cómo están gastando el dinero cada municipio de este país, los estados incluidos. Entonces, estos mecanismos de vigilancia también tienen el propósito de impedir que los estados se endeuden más allá de su capacidad. Por ejemplo, por citar un rubro. Así que tiene razón, son malos administradores los gobernadores, sí, por eso se han creado este tipo de mecanismos. Ya sabemos por qué también se administra como se administra el recurso. Hay un interés político electoral en el manejo de los presupuestos. Prácticamente todos los alcaldes y gobernadores que hemos tenido están siempre buscando privilegiar el interés político, la rentabilidad electoral, porque todo el mundo trae su corazoncito y su proyecto político. Entonces el manejo del presupuesto está orientado a esas cosas. También a hacerse de algunos recursos para apuntalar sus campañas políticas, claro que sí, independientemente de que uno que otro aprovechará para decir, bueno, 2 para tú, 3 para mí, otro para ti y 2 para mí, ¿no? Y para mi bolsita, y ya sabe, así son. Juan José Hernández, bienvenido, muchísimas gracias. Interesante este tema del federalismo, la verdad es que la discusión nacional que estamos viendo es un tema al que deberíamos entrarle todos, informarnos un poquito más, entender cómo funciona
este federalismo que tiene como eje central el tema de los dineros. Está también el tema de las competencias políticas, pero eso es otra vertiente, es otro tema. El federalismo es esencialmente tributario, fiscal. Es un tema complejo, yo debo decir. Y el gobierno federal tiene a algunos de los mejores especialistas en materia fiscal. Son unas chuchas cuereras, para decirlo en términos llanos y simples, ¿no? Son de los mejores los tiene el gobierno. Claro, la IP no canta mal las rancheras. Los grandes corporativos son los que tienen la capacidad para contratar a algunos de los mejores especialistas. Y por eso no es nada raro que estos grandes especialistas tengan siempre buenas ofertas de trabajo, porque todo aquel que deja de trabajar para el gobierno invariablemente va a ser buscado por el sector privado, por los grandes corporativos, porque esos especialistas conocen, saben cómo se maneja la cuestión fiscal en gobierno, la lógica con que funcionan, pero tenerlos de este lado en las grandes empresas les permite muchas cosas. Les permite algo que se llama planeación financiera, que no es otra cosa que buscar la forma de pagar la menor cantidad de impuestos posible. Es gente que conoce los recovecos de la ley, las lagunas, etcétera. Pero por lo que hacen los gobiernos en su relación con la federación, ahí también hay todo un tema muy, muy especializado. Y mire que tenemos buenos contadores, conocedores del tema financiero en el estado. Aquí en Baja California sí que los hemos tenido, ¿eh? Y han trabajado para este ayuntamiento, el ayuntamiento de Tijuana, y también para el gobierno del estado. Rosa Watts, gracias por acompañarnos, buenos días. Dice Israel Núñez, a mí se me va a hacer más interesante este tema de la Alianza Federalista cuando ellos le hagan campaña a Lozoya o a Cienfuegos. Al tiempo, tendremos que esperar a verlo, por supuesto. José Enrique Coronel también nos acompaña hoy, Gerardo Mora, Ignacio Ramírez, Armando Fidel Ramos Hernández, Mar Rodríguez nos está acompañando. Muchísimas gracias, Mar. Qué amable. ¿A quién más tenemos por aquí? No quiero que se me vaya nadie. Bueno. Oiga, ya casi se acaba el espacio. Qué bárbaros, hombre. Este reloj no tiene perdón de Dios. Le alcanzo a compartir otra de el secretario Marcelo Ebrard Casaubon. Dice que está descartado un cierre de la frontera norte, pese al repunte que ha habido por COVID en Chihuahua y otras zonas de Estados Unidos. Recordó que el gobierno mexicano ha optado por no cerrar los aeropuertos, los puertos, y la misma política se aplica para las fronteras. Esto a pesar del repunte en los contagios de COVID en estados como Chihuahua y en otras zonas aledañas, está descartando un eventual cierre de la frontera norte porque nos aproximamos a un repunte de COVID. Esperemos que en Baja California esto no llegue a ocurrir, pero pues hay la inquietud, particularmente en algunos estados de más al este de nuestra frontera. El canciller dice que México no va a optar por un cierre imperativo, porque esto tendría muchas consecuencias, y hemos seguido la misma disposición para el caso de la frontera. Es decir, un cierre imperativo quiere decir que no puedes entrar. Eso paraliza la actividad de la frontera y probablemente el daño que haríamos podría ser enorme. Entonces, el impacto podría ser muy grave, dijo el canciller, y por esto está descartado.
Eso fue lo que dijo hoy Marcelo Ebrard en la mañanera del presidente López Obrador, donde, por cierto, se formalizó la firma de un acuerdo con Naciones Unidas para comprar medicamentos de todo el mundo. El presidente López Obrador hoy firmó un acuerdo, le llamaron acuerdo de equivalencia, para que por medio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, se pueda comprar medicamento en todo el mundo y con ellos terminar con el desabasto de medicinas. Se podría resolver de forma definitiva este problema que ha afectado al país, el desabasto de medicamentos, pues ya lo hemos conocido este tema. México estaría comprando miles de millones de pesos en medicamentos, pero a través de este organismo que monitorea los precios de los medicamentos en 21 países del mundo, podría hacerse una compra mucho más agresiva de medicamentos con mejores precios, con precios más competitivos, y la garantía, pues, de que se trata de medicamentos seguros, medicamentos de calidad. Dijo López Obrador que costó mucho llegar a este acuerdo porque están involucrados los intereses de las farmacéuticas, distribuidoras de medicamentos y de políticos que hacían su agosto en un mercado que se calcula es de 100,000 millones de pesos. México estaría comprando algo así como 32,000 millones de pesos de medicamentos. Entonces, estas compras consolidadas se harían de esta forma a través de dicha oficina. Entonces, el anticipo son 30,000 millones de pesos a la ONU para la compra de los medicamentos. Es un hecho, es lo que anunció el presidente López Obrador. 30,000 millones de pesos para esta oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Esta será la institución que compre los medicamentos al mejor precio en el extranjero. Además, dijo el presidente, se trabaja para eliminar trámites y restricciones en la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y con esto se buscaría garantizar en el país el abasto de medicamentos. Así que vamos a ver, mañana podría hacerse el anuncio, se entregarían más de 30,000 millones de pesos como anticipo. No van a faltar los medicamentos y gratuitos, atención médica, y además un extra es que esto garantizaría la transparencia en la compra de medicamentos y cero corrupción, y que rinda más el presupuesto. Eso dijo el presidente López Obrador. Vamos a ver en los hechos si esto se logra. Oiga, ya se nos acabó el tiempo y solo me resta agradecer enormemente la gentileza de su sintonía para esta edición. Yo le invito a que nos acompañe en punto de la 1 de la tarde. Si es usted tan gentil y gusta acompañarnos para seguirse informando sobre los últimos acontecimientos nacionales y locales aquí en AFN Político y algo más. Que tenga una excelente mañana. Nos vemos a la 1 de la tarde. Pásela bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.